asamblea no terminaba, el 30 de septiembre, la oposición, los grupos de poder. ¿Cuál ha sido el escollo más duro para usted? ¿Dentro del equipo de trabajo o a nivel global? A nivel general. Yo le podría decir la prensa, sinceramente. O sea, la prensa siempre nos ha tratado de robar la alegría. Ha distorsionado todo, ha manipulado. Ya, con la nueva ley de comunicación, aparte sobre la prensa. Ahora, si algo de eso se puede controlar, pero el rol de la prensa en Ecuador y en Latinoamérica es terrible realmente. Le tengo una pregunta sobre la prensa, pero aparte de la prensa. Bueno, porque a la prensa le vamos a dedicar 2 o 3 preguntitas. Pero, ¿cuál fue su tropiezo más grande para conseguir lo que ha conseguido hasta ahora en estos 7 años? No ser dogmático. Fue difícil, la asamblea fue conflictiva, sí, perdió no amigos ahí. Porque la derecha nos acusa de comunistas. Los comunistas, la supuesta extrema izquierda que se refugia en Estados Unidos y hablan a CNN, nos acusa de derechistas. Entonces, cuando uno es auténtico, no es fundamentalista, busca lo mejor para su país, no contenta a los extremos, ¿no? Y esos extremos, pues, tratan de destrozarlo a uno con el eco de cierta prensa poco profesional. Pero la derecha lo apoyó usted en la asamblea en algunos temas, revocatoria del mandato, por ejemplo, la ley de agua. O sea, no creo. Lo han apoyado. Recuerdo yo el voto de una asambleísta social cristiana. Bueno, puede ser una asambleísta. Bueno, pero es que no necesitaba. La derecha se ha opuesto a todo el tiempo, lo mismo que la izquierda boba, la supuesta izquierda radical, que es la mejor aliada de la derecha. Los tirapiedras. Voten juntos. En la anterior asamblea y esta asamblea votan juntos, la mejor prueba de lo que son realmente, ¿no? Presidente, desertores, traidores y oportunistas hay en todo gobierno. En todo proceso. En todo proceso, en todo cambio, más aún si es un cambio, como usted lo llama, revolucionario. ¿Cuál de estos casos, yo no voy a nombrarle ninguno, no quiero nombrarle ninguno, porque puede ser inclusive hasta fastidioso meterse casi en lo personal, pero ¿cuál caso le dolió a usted realmente de deserción o de traición o de aprovechadores? Bueno, sin duda, y yo no voy a decir que es un aprovechador, ¿no? Pero sí, bastante infantil y maduro, sin duda, la actitud de Alberto Acosta, ¿no? Yo lo quería como un hermano, Alberto, en lo personal, una persona muy simpática, muy solidaria, creo que es un hombre brillante, pero la vanidad puede volver tonto al hombre más brillante. Y una cosa es que por desencuentro, bueno, él claramente optó por sus amigos de Pachacuti, de Acción Ecológica, los sindicalistas que quebraron a Petroecuador, etcétera, ¿no? Pero una cosa es que se aparte del proyecto por desencuentro, por estar en desacuerdo. Otra cosa es que lidere la oposición a ese proyecto. Es una deslealtad inmensa. No solo eso, la izquierda siempre le pidió a Alberto Acosta ser candidato a la presidencia. Nunca se lanzó contra los gobiernos neoliberales y se lanzó contra mí. Entonces, ¿qué inconsecuencia? ¿Qué otro caso? Bueno, ha habido muchos, no ha habido muchos de casos. ¿Quiénes lo han traicionado, presidente? Bueno, usted vio el caso de mi hermano Fabricio, el caso de Pedro Delgado, ¿no? Que es mi primo del alma, yo lo conocí cuando fue a vivir a Quito y porque daba clase en la Universidad de San Francisco conmigo. Pero son grandes traiciones, ¿no? ¿Cuánto duele para un ser, no, más que para un presidente, para un ser humano, que un hermano? Siempre es doloroso, pero hay una cosa que aprendí en mi vida. Yo soy creyente, ¿no? Las cruces son inevitables. Y cuando las cruces no dependen de uno, uno debe tener paciencia para saber soportarlas. Entonces, cuando ya uno no puede hacer nada al respecto, cuando no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que ha sucedido, cuando hay actitud, eso lo dijo Fernando Villavicencio, los denunciólogos de siempre, ¿no? Que los juicios contra mi hermano Fabricio eran un tongo para hacerlo multimillonario. Le hemos ganado todos los juicios y ese mentiroso sigue teniendo palestra en ciertos medios de comunicación. Pero le insisto, o sea, cuando las cosas no dependen de uno, uno tiene que asumirlas con paciencia. Hay cosas peores en la vida. ¿Le arrancó una lágrima a la pelea con su hermano? Varias lágrimas. No vamos a Pero alguna indignación, no solo de pena. Sí, por supuesto, y seguramente vio a su madre también llorar. Ajá, esa preocupación inmensa, ¿no? Presidente, tuve la oportunidad de ver de cerca el manejo de las relaciones exteriores en el último viaje que usted hizo a Rusia y a Francia. Y le confieso que me quedé gratamente impresionado, principalmente por la acogida internacional del caso Chevron. Yo pensé que el caso Chevron era una cosa que se manejaba aquí nomás, pero yo vi un gran despliegue de actividad anti-Chevron en Madrid, en Barcelona, en Roma, en todos lados. Estábamos con el canciller Patiño y en todos lados se manifestaba el antichevronismo con un discurso bastante claro de parte de Ecuador. Y si a eso le sumamos las relaciones con Colombia, el caso Assange, yo puedo opinar
que hoy Ecuador internacionalmente, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, porque puedo no estar de acuerdo, pero es internacionalmente. Y eso a mí me causa orgullo, que a mi país lo respeten. Antes nosotros mismos decíamos, no, pues Ecuador nadie le para bola, no tenemos ese es el complejo que hemos superado gracias a Dios. Así es. Pero, presidente, el respeto no es todo. Hay también un concierto internacional que tenemos que aprovechar para vender nuestros productos. Y le pregunto, ¿no le parece que nuestra posición de apoyo, no incondicional, porque no lo es, pero de apoyo muy visible a Siria, a Irán, o el distanciamiento con Gran Bretaña por el tema de las Malvinas, ¿no le parece que eso nos aleja de acuerdos comerciales como el que está a punto de sacar con la Unión Europea, nos aleja de un mercado para nuestros vendedores? ¿Cómo conciliar respeto y dignidad con acuerdos comerciales que permitan hacer negocios? Felizmente le arregló al final, porque nosotros no vamos a caer lo de las Malvinas por ningún acuerdo comercial. Primero están los principios, ¿no? Y yo creo que si uno es auténtico, consecuente, pues eso no tiene por qué afectar las relaciones comerciales con ningún país. Y si afectan, qué pena. Tendremos que salir adelante, pero no vamos a caer. Claro, por eso digo, ¿cómo conciliar? Pero mire lo de Irán, que se indigna. Usted sabe que Francia es uno de los mayores socios comerciales con Irán. Sí sabe que en el Congreso de Francia tiene hasta un comité Irán-Francia. Sí sabe que Brasil le exporta $1.000 millones a Irán. ¿Sabe cuánto exporta Ecuador? 0. Pero con ellos no se meten. Sí sabe que siempre hace muchos años tiene embajada en Bogotá, Irán. Pero cuando nosotros abrimos la embajada de Quito es que nos metimos en el eje del mal. Entonces eso es lo que indigna. Eso es lo que debemos rechazar, esa doble moral. Y cómo nos quieren condicionar, cree que somos colonia. Entonces con más ganas nos dan ganas de acercarnos a esos países solo para desafiar a tanta prepotencia a nivel mundial. Porque a ellos no les dicen nada y a nosotros sí. ¿Por qué? Porque creen que somos colonia todavía y que nos van a amedrentar, a atemorizar. Entonces es indigna esas cosas. Lo de Siria, nuestras posiciones. Pero nosotros siempre no hemos demostrado, presidente, es un gobierno sanguinario. Perdóneme, sanguinaria también es la oposición. Y nosotros siempre hemos impulsado una solución pacífica y soberana. Al inicio sí, yo escuché sus declaraciones. Y nos opusimos a invasiones de países extranjeros. Así es. Entonces por eso como no éramos incondicionales, como no éramos incondicionales a las potencias hegemónicas, entonces ya éramos cómplices del gobierno sirio. Ya basta, pero es que ya basta esa satanización, cuestionó por no vender nuestra conciencia. Al principio usted y lo voy a hacer después dijo, no, tiene nuestro apoyo. No con esas palabras, usted lo ha dicho, no con esas palabras, pero dijimos, señores, aquí no se sabe la verdad, ya tenemos, ¿no se acuerda lo que pasó con la invasión a Irak? Que Saddam Hussein tenía armas químicas, que era un criminal, destruyen Irak, para darse cuenta que no era correcto, pero eso sí, destruyeron toda infraestructura petrolera de Irak y todos los negocios, los contratos de reconstrucción para empresas transnacionales norteamericanas y del primer mundo. ¿Cree que podemos cometer esos errores? Entonces debemos estar seguros. O sea, ¿usted cree que le vamos a creer lo que dice Estados Unidos o los países hegemónicos con la experiencia de Irak? Aquí cerquita, pero hay muchas otras experiencias históricas cercanas en el tiempo. Entonces debemos estar seguros de lo que está pasando. Y en Siria ha habido excesos de lado y lado. Y la postura del Ecuador no es que ha sido decir que el gobierno sirio es santo, que los otros son los demonios, es buscar una solución pacífica al conflicto. Quiero regresar al caso Chevron, porque no lo terminamos, lo tocamos como relaciones internacionales, pero ¿qué posibilidades tenemos reales de ganar el caso Chevron? Yo personalmente quiero que se gane. Yo hasta me tomé la foto con la mano, presidente, ahí, la mano sucia de Chevron, le cuento. Mire, Chevron encontró el arma en sus zapatos. Creyó que podía aniquilar a un país porque era pequeño con sus millones. Y somos pequeños en extensión, en población, pero inmensos en dignidad, y se ha dado con la piedra entre los dientes. El juicio moral ya se lo ganamos a Chevron. Es inocultable lo que pasó. Usted puede entrar a la selva y meter la mano en las piscinas por Chevron, que fueron piscinas por Petrocor. Pregúntenle a las comunidades si alguien más trabajó que no fuera en ese entonces Texaco. Ese juicio ya lo perdió. Sin embargo, en Haya, pues, con todo esto tratado de protección recíproca e inversión, todo está en función del capital. Así que una lucha durísima. Pero si yo no me equivoco, Chevron no renunció a seguir el juicio en la justicia americana porque dijo que confiaba en la justicia ecuatoriana. Hay que dividir dos cosas. Una cosa es el juicio privado que le meten las comunidades amazónicas a Chevron, y peleó una década a Chevron para que no la demanden en la sede de Chevron, que era Estados Unidos, Nueva York, sino en las cortes ecuatorianas, y exaltaba a las cortes ecuatorianas, diciendo
diciendo que eran lo mejor del mundo. Como no pudo comprar a la justicia ecuatoriana, como ya no entraban pateando al perro en Carondelet como hacían con todos los anteriores gobiernos, cuando ya vieron el juicio por las evidencias presentadas por la parte demandante, se dedicaron a una campaña de prestigio de la justicia y del gobierno ecuatoriano. Hicieron todo un análisis, contrataron especialistas, te dieron los puntos débiles de Ecuador, que tiene un gobierno izquierdista. Decir un leftist government en Estados Unidos es anatema, es lo que más asusta a los gringos. Entonces, Correa leftist. Entonces, uno es leftist, es corrupto, es, qué sé yo, dictador, inhumano, criminal, torturador. Y empezaron con esa campaña. Pero ese es un caso, ¿ya? Empezaron a perseguir a los abogados de los demandantes. Están asesorados por estudios jurídicos que ya han hecho eso en otras ocasiones, en otros casos, con otras transnacionales. Y lo otro es el juicio que nos pone Chevron, amparado en el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones en La Haya. Eso es una monstruosidad jurídica. Primero, el tratado no es materia del tratado, juicio entre privados, sino conflicto Estado-Chevron. El juicio es entre privados, pero lo acepta, se declara competente el tribunal. Y lo más monstruoso, Texaco dejó de operar en el país en el 1992, y el tratado es 1997. Entonces eso ya nos indica qué clase de tribunal tenemos. Entonces hay alto riesgo. Esos tribunales es quien es el más poderoso, no es quien tiene la razón. Y el billete de Chevron puede ser lo más poderoso. Presidente, cuando veo en la televisión, porque no he ido, pero cuando veo en la televisión proyectos como Pañacocha o veo las escuelas del Milenio en la Pero Amazonía, vale la pena que vaya a verla, sí, como periodista y lleve sí. a los demás periodistas para demostrarle al Ecuador y al mundo que queremos hacer en Amazonía, el buen vivir. Eso es espectacular. La transformación es impresionante. Cuando veo esos proyectos me convenzo más de que mi posición, porque al final todo ecuatoriano tuvo que asumir una posición con respecto al Yasuní. Yo asumí la posición de que era correcto explotar el Yasuní. Me convenció a mí el discurso de que es una mínima parte que se va a explotar, porque yo también era lo que usted puede llamar de estos ecologistas confundidos. No, todos debemos ser ecologistas. Yo también quisiera dejar intocado el Yasuní, pero ¿a qué costo? Perdiendo 18 mil millones de dólares que tanto necesitamos para escuelas, hospitales. Así es, pero bueno, pero el ciudadano común no necesariamente visibiliza eso que se va a hacer con 18 mil millones de dólares. Y no se le dice, por lo menos yo no lo he escuchado, que se van a hacer X cantidad de escuelas del Milenio, se van a hacer X cantidad de hospitales, X kilómetros de carreteras. No se le dice eso. Entonces mi pregunta es, ¿realmente la vamos a usar para todo lo que usted dice, presidente, o es que el Estado ecuatoriano necesita recursos para cubrir sus gastos y ahí están? Si lo segundo fuera cierto, fuéramos los más grandes estúpidos del mundo, porque el primer dólar lo va a dar en 3-4 años el próximo gobierno. Es una de las tantas cantinfladas que habla la oposición, porque hablan cualquier tontería, pero el medio es tan mediocre que eso lo repite en ciertos medios de comunicación. Yo no lo repito, yo no, ciertos medios lo publican como verdad. Pero en todo caso, usted está en un error, sí se ha dicho. Del Plan Nacional de Desarrollo está la planificación y la microplanificación. Tenemos determinado cada subcentro donde va a estar Escuela del Milenio, UPCs. Tenemos el monto total, que son unos 60 mil millones de dólares. Es decir, el Yasuní no sería ni la tercera parte de lo que se requiere para dotar cada centímetro del territorio nacional con adecuados servicios públicos. O sea, vamos a tener más comunidades de Pañacocha en toda la Amazonía. Primero, las comunidades del Milenio. Pero segundo, por ejemplo, tenemos cerca de 18 mil escuelas. Eso significa un promedio de 150 estudiantes más o menos por escuela. Escuelas muy pequeñas. Con ese número de estudiantes usted no puede tener oferta educativa completa, es decir, plantel docente completo, laboratorios de ciencias, laboratorio de informática, de idiomas, biblioteca, comedor. Estamos haciendo por eso estratégicamente escuelas de mayor tamaño. Necesitamos 900 de esas escuelas del Milenio y necesitaríamos rehabilitar, pero totalmente 5.000 escuelas para quedarnos con unas 6.000 escuelas y no 18.000. Y todo eso cuesta miles de millones de dólares, pero hay que hacerlo. Aquí una pregunta que yo sé que no hemos llegado al tope, pero tengo que preguntársela, porque tiene dos preguntas. Una, ¿ya llegamos al tope de endeudamiento ecuatoriano? Es decir, ¿ya Ecuador llegó a su máxima capacidad de endeudamiento? Y dos, ¿cuánto le debemos a los chinos? Algo que yo sé que a usted a lo mejor no le gusta esa pregunta, porque se puede estigmatizar el tema de los chinos, ya me han dicho, pero eso no es así, etcétera, etcétera, pero le pregunto, ¿cuánto le debemos a los chinos? Ni me preocupa, empecemos por lo primero, y pongámoslo en contexto. Estados Unidos tiene un coeficiente de deuda PIB, deuda pública, casi 100%, el de nosotros será 23, 24%. Versus 35 y 40 y pico que teníamos antes. De los 60%, de los más bajos
de Latinoamérica y de los más bajos de la historia, el más bajo de la historia reciente. ¿Hasta cuánto puede endeudarse un país? De país? acuerdo a la Constitución, 40%, el límite que pusimos nosotros mismos por prudencia, pero realmente pues depende de la cantidad de proyectos rentables, expectativas de crecimiento, pero dada la historia del país, creímos prudente poner en la Constitución. Yo hice ese capítulo, se lo propuse a la Asamblea Constituyente, en la parte económica y modestia aparte, la que menos cuestionamientos ha tenido, poner un límite de 40% de coeficiente de deuda pública PIB. Estamos en 23, 24%. Con respecto a los chinos, realmente no tengo la cifra, pero será deuda externa, serán unos 12.000, 13.000 millones. Deuda china probablemente 4.000, 5.000 millones, 6.000. Tenemos que producir ese petróleo para pagar, porque es una venta anticipada. Pues son ventas a largo plazo que ni siquiera sé si se contabilizan como deuda. O sea, estamos dando de petróleo, ya ellos nos dieron financiamiento y nosotros nos comprometemos a dar petróleo. Pero eso no es malo, es bueno, eso lo dije como ministro de Economía en el 2005. ¿Cuál es el talón de Aquiles de China? Su deficiencia más grave, energética. A nosotros nos sobra energía en forma de hidrocarburos, exportamos hidrocarburos. ¿Cuál es nuestra deficiencia más grave? Necesidad de financiamiento. Tenemos cualquier cantidad de proyectos, ¿no? Altamente rentables y no tenemos financiamiento. Se une el hambre con la necesidad. Denos financiamiento y le damos petróleo. ¿Dónde está lo malo de eso? Porque si sataniza algo tan lógico, pero algunos sí lo satanizan. ¿Dónde está lo malo? Hay muchos países que están estudiando. ¿Cuánto tenemos que sacrificarnos produciendo petróleo para pagar, ¿no? Que están estudiando el caso ecuatoriano para imitar lo que hemos hecho, porque hoy en esto comercial del planeta. Aquí se sataniza por ciertos sectores, eso que es lo obvio. La Constitución de Montecristi, usted la ha mencionado, presidente, es un legado que nos deja también la Revolución Ciudadana. A algunos les gusta, a otros no les gusta. A mí me gustan muchas partes, hay partes que no me gustan, alguna vez lo comenté. Por si acaso, a mí también hay partes que no me gustan. Sí, sí, no. Hoy estaba conversando con mi buen amigo Rodolfo Aquerizo, que estuvo en la Asamblea Constituyente, y me decía, sí, efectivamente. Derechoso, pero muy capaz. Sí, sí. Y es más, me dijo que me iba a dar un libro de MLCista. Sí, él sostiene siempre que usted es brillante porque es MLCista. Le digo, no, ¿por qué? Iba a decir eso, muy capaz y muy brillante y es MLCista. Pero en todo caso, él me comentaba, efectivamente había temas que el presidente Correa no quería, no le gustaban, pero los aceptaba para tratar de mantener la unidad del bloque. Cuando vino el tema de la versión era que yo me imponía todo, que eran unos borregos. No se imagina las noches, las madrugadas que gastamos discutiendo, buscando consenso. Y muchas veces, después, los que más hablan de democracia destruían esos consensos y esos acuerdos. Primera pregunta, ¿cuánto tuvo que transar? ¿En qué tuvo que ceder? ¿Qué cedió usted? Muchísimas cosas. ¿Qué temas no le gustan de la Constitución? La experiencia que tengo ahora me hubiera impuesto un poco más fuertemente si me han dictador, etcétera, y hubiera dicho no en algunas cosas con el liderazgo que tenía. ¿Como cuáles, por ejemplo? Para empezar, en cuanto a forma, nosotros cuando ganamos la Asamblea Constituyente tuvimos todo un taller en Loja para definir las características de esa Constitución. Dijimos, debe ser una Constitución principista, de principio, lo más corta posible, para que no sea una camisa de fuerza. Y de ahí liberar la mayor cantidad de meses para que con una Asamblea de plenos poderes, con absoluta mayoría nuestra, sacar la mayor cantidad de leyes que cambien definitivamente el país, que acaben con la noche neoliberal. Es decir, pero que acorte igual. Sí, pero después de 4 o 5 años, no en 8 meses. Entonces eso nos hizo perder años para el proceso de revolución que estamos viviendo. Y finalmente, ¿qué hizo Alberto Acosta? Con sus amigos democráticos que socializan, ellos son los grandes demócratas, ¿no? Una constitución de 444 artículos, pues la más larga en la historia del país, reglamentando hasta cómo ponerse los pasadores. ¿Cuáles son los puntos que no le gustan que usted no vea? Ese es un error, pues, ¿no? Ahí, por ejemplo, se crea una cuarta instancia, había que acortar los trámites judiciales, estos los alargaron. Entonces, sí hay excesivo garantismo en algunas cosas. Garantismo mal entendido, yo soy garantista, pero garantismo mal entendido. Todo el tema de la Pachamama, que es bastante interesante. Me engañaron con algunas cosas. Que están metidas, ¿hay algunas cosas que usted no quería que estén? En principio, en los derechos de la Pachamama estoy de acuerdo, pero sí hay algunas exageraciones y algunos engaños que uno lo cogieron como a nuevo. Por ejemplo, ¿cuál, presidente? Que sí lo detecté a su momento y dije, ¿qué pasa con esto? Que los diferentes tipos de familias, dije, ¿cómo diferentes tipos de familias? No, es que con la migración hay ahora hijos que se crean con los abuelos, con los tíos, con los hermanos mayores. Esos son los diversos tipos de familias. Es mentira. Esa es toda la agenda
de los que creen en identidad de género, estas ideologías, todo eso, y querían ir pues a matrimonio gay. Ahora lo veo claramente. Ya vamos para eso, que también lo veo muy claramente sobre ese tema. Pero ahora, cogieron como nuevo en ese. Para la Constitución es garantista, efectivamente, y es una Constitución para todos, nos guste o no. El pueblo la aprobó y de todas maneras hay ciertos reclamos de personas que dicen que la actual administración de justicia, al igual que la anterior, y la anterior, y la anterior, está influenciada por su gobierno, lo que impide que la Constitución realmente arrope a todos los ecuatorianos. Se cuestiona, señor presidente, su fuerte y permanente crítica a determinados jueces que fallan de una manera, no voy a decir distinta o diferente, sino de una manera que no va acorde a su criterio, y luego estos funcionarios judiciales son destituidos. ¿Qué tanta influencia ejerce usted, presidente, en la justicia ecuatoriana? Quisiera hacer una precisión. Me dicen que 40% como límite de deuda está en el Código de Planificación y Finanzas, no en la Constitución. Revisen bien de todos modos, aquí tengo una duda, pero al menos está en la ley. Oiga, créame que yo ni siquiera conozco a los jueces. ¿Me puede decir qué juez yo he denunciado y ha sido destituido? Deme un nombre, por favor. Sí, presidente, me costó trabajo. El 30 de agosto del 2011 usted critica al juez Carlos Ayala por haberle dado trámite a un pedido de clonación del disco duro del juez Juan Paredes en el caso del Universo. Más tarde, en noviembre de 2011, son destituidos Carlos Ayala, Jaime Martínez. ¿Y cuándo es que yo denuncio? En agosto. ¿Qué influencia que tengo, no? Que denuncie en agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses después lo destituye. Vaya, vea por qué lo han destituido. Hay que seguir un proceso. No es por lo que yo dije. Destituyen a la presidenta de la Corte de Justicia, María Leonor Jiménez, junto con ellos, por decir jueces golondrinas. Usted el 10 de septiembre, antes, le dice a la jueza la más corrupta del país. Pero usted está relacionando pues cosas forzadamente. O sea, ahí no hay una relación causa-efecto. Ahí cuántas irregularidades se habrán cometido y se siguió. Pero no es mucha coincidencia que jueces criticados por usted, los jueces del caso César Carrión, Hugo Sierra, Luis Rodríguez, Jacqueline... Pues yo no conozco a ninguno de esos. No, yo no digo que los conoce, presidente, pero usted los ha criticado. Y porque entonces 3 años después, cuidado, Dios no quiera que ahorita critico un juez, después de 5 años le da un paro cardíaco y mi culpa también, pues. O sea que todos los jueces que usted ha criticado en las sabatinas y que han sido destituidos no ha sido por usted. Usted está cayendo en un error estadístico bárbaro, ¿ok? ¿Por qué? Porque está asumiendo que todos los jueces que yo he criticado lo he destituido, ¿no? Entonces es como que se diga, o sea, todos los jueces que yo critico es porque han cometido una falta. Tenemos la razón, nosotros actuamos con la verdad, ¿ya? Pero no del presidente todos los jueces que han sido... ¿Ah? ¿Y por qué no? No todos los jueces que uno critica son los únicos, o sea, los jueces destituidos no son los que uno critica, hay muchísimos más. Sí, entonces usted busca la coincidencia y relaciona causa-efecto. No, 196 eso es un error estadístico, se llama sí. probabilidad condicional. Los 3 que critiqué y fueron destituidos 6 meses después. Habría que ver los que critiqué y no fueron destituidos. Habría que ver los destituidos y que nunca critiqué. Entonces presidente, está forzando, la voz presidencial, y sobre todo la suya, presidente, que es una voz fuerte y de peso. Criticar a una persona, ponen alerta, por lo menos ponen alerta al Consejo de la Judicatura. Es maravilloso, entonces lo haré con más ganas todavía. Qué bueno. Pero nosotros somos gente honesta, que hablamos con la verdad. Y cuando vemos una barbaridad jurídica hay que decirla, pues. Como cuando vemos una barbaridad legislativa, cuando vemos una barbaridad municipal, tenemos que decirla. ¿Hay la posibilidad de que se equivoque de vez en cuando, presidente? Bueno, demuéstrenmelo, pues. O sea, el que no se equivoca nunca no es un genio, es un cretino. Pero demuéstrenlo, y si me demuestran, digo, disculpe, me equivoqué. Pero cuando se ratifica lo que hemos denunciado, qué bueno que hayamos denunciado. Viéramos la página de la justicia para seguir con el tema relacionado. Quiero ver otra cosa. A ver, aclare. Mire, el prestigio que está ganando la justicia es tan fuerte que todas las encuestas, su hermano es encuestador, pregunte,